Bien, después de ya la explicación que nos ha dado Ever, ha sido súper buena sobre el tema de las simulaciones, que son uno de los grandes inputs para pasar a lo que es la planificación bajo incertidumbre, ya para minas a cielo abierto. El segundo input para poder ya incorporarnos a ese tipo de planificación es el agendamiento directo de bloques, ya lo que se conoce como TBS. Nosotros, hasta hace un ratito atrás, estuvimos hablando acerca de la planificación tradicional, ¿bien? Que básicamente la planificación tradicional consiste en pasar por una serie de etapas, desde un modelo de bloques que viene de un proceso de estimación generalmente por Kriging, se somete a un proceso de valorización. Ese proceso de valorización, y aquí hay un punto súper importante que ya lo ha explicado Ever, para poder determinar cuál va a ser el valor del bloque, primero nos cuestionamos cuál es la ley del bloque. Si esa ley está sobre la ley de corte, entonces se le va a aplicar una fórmula de valorización. Pero si esa ley es menor a la ley del corte, simplemente se le va a asignar el costo de minado, ¿ya? Que es lo que tenía dentro de los scripts que les presentó en Júpiter. Por lo tanto, aquí uno aplica un criterio para discriminar cuál formulismo de valorización se va a aplicar. Eso es súper, súper importante tenerlo presente. Eso es parte de la planificación tradicional, una asignación a priori antes del destino de ese bloque. O sea, si ya cumple con la ley, se va a ir a la planta, si no cumple, se va a ir al botadero, ¿ya? Luego de eso viene el proceso ya de optimización del PIT, usando algún algoritmo como pseudoflow, Lechan-Grossman, conflotante. Y finalmente, cuando ya se optimiza el PIT final, viene la etapa de la definición de las fases y determinar si lo vamos a subdividir en 5, 4, 3 fases para después empezar a hacer la planificación tradicional con el concepto de fase banco que estuvimos hablando y si queremos incorporar el concepto de stock. Y acá incorporamos ahora el concepto de ley de corte marginal y podemos incorporar el ley de corte operativa, ¿ya? Y obviamente está el concepto de ley de corte. Ya cuando estamos en la etapa de valorización, solamente usamos el concepto de ley de corte, crítica o económica. En esta primera etapa no usamos leyes de corte marginal, no es parte del proceso de valorización, ¿ya? Pero acá sí ya empezamos a trabajar con distintas leyes de corte, el uso de stock si es que estamos trabajando con marginal o operativa y finalmente se genera una planificación. Y esa planificación tiene asociado un ban y teóricamente ese ban debería ser lo cercano a lo que me decía el gráfico de pit by pit, ¿ya? Y es el proceso tradicional. Dentro de este proceso tradicional, ¿qué cosa se encuentra optimizado matemáticamente? Esta etapa de acá. Existen algoritmos matemáticos optimizadores para esta etapa, definir el tamaño del pit. Y existen algunos optimizadores matemáticos. No existen optimizadores matemáticos para esta parte de acá. Lo que existen son algunas heurísticas para poder llevar a cabo esta etapa de la planificación a nivel estratégico. A nivel operativo, sí existen algunos optimizadores, como los que tenía Cronos o Evolution, o los que tiene MindPlan hoy día, que era antiguamente era Mindsight, con el MCCO, y Wheel, que es uno de los software de referencia para hacer este proceso, también tiene unas heurísticas para poder llevar a cabo esto. O sea, tratan de recrear el proceso manual que uno realiza, ¿ya? Por lo tanto, muchas de estas etapas quedan al criterio del el buen ingeniero. Obviamente, distintos ingenieros, por más que lleven a cabo el mismo proceso, llegan a resultados finales distintos. ¿Por qué? Porque esto es una mezcla de herramientas matemáticas, de criterios, de supuestos. Antes de saber cuánto mineral voy a tener, me doy el supuesto de cuánto es el costo mina y el costo planta, ¿ya?
me doy el supuesto de que los precios se van a mantener fijos a lo largo de todos los distintos periodos y por lo tanto no es posible incorporar la incertidumbre de las leyes. Asumo que las leyes son conocidas y son fijas en cada posición del modelo de bloques, pero este es el proceso tradicional que hoy en día se puede decir que tal vez 99% de las empresas mineras aplican, por no decirlas todas. ¿Ya? ¿Qué cosa es el agendamiento directo de bloques DBS? Es otra manera de hacer la planificación de la mina a cielo abierto. Es una manera alternativa, paralela. ¿En qué consiste este proceso? En este proceso alternativo, nosotros comenzamos con un modelo de bloque. Ese modelo de bloque se somete a un proceso de valorización, pero no usamos la ley de corte para valorizar. Eso queda fuera. ¿Ya? Y ahora lo vamos a meter a un modelo matemático. Y este modelo matemático o este optimizador me va a entregar como grandes resultados dos cosas al mismo tiempo. El tamaño del pit y me va a entregar el plan de producción. O sea, lo que hace este modelo, planifica la producción y como resultado del plan de producción se puede decir que se obtiene el pit final. Es otra manera de hacer este proceso, ¿ya? Y por eso se llama agendamiento directo de bloques, porque acá ya no estoy planificando por volúmenes discretos a base de fase bancos, grandes volúmenes donde yo me doy el supuesto de que la mitad es estéril y el resto es mineral, sino que aquí el proceso de planificación se está haciendo bloque a bloque y se está determinando el conjunto de bloques que deben ser extraídos durante el primer periodo que generen la mayor rentabilidad, que cumplan con la cantidad de bloques que deben ir al mineral y la cantidad de bloques que deberían ir a los botaderos. Y luego se hace el mismo proceso, pero para el periodo 2. Se va planificando periodo a periodo. ¿Ya? Esta metodología no piensen que es algo que apareció hace 5 o 10 años. Es algo que se propuso en los años 68 por Johnson. Más o menos, esta metodología e incluso su modelo matemático asociado al proceso de optimización, creo que se presentó antes que el modelo de optimización de Lechan-Grossman. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el problema? Que no existía la capacidad de cómputo para resolver este tipo de problemas. Entonces, se quedó en algo teórico, hasta que recién cercano a los años tal vez 2000, 2010, esto ya se empezó a programar. Bien, y por eso da la sensación de que es una propuesta reciente, pero esto ya viene con bastante tiempo y cambia el paradigma de un proceso secuencial de distintas etapas, principalmente cuál es lo que el mundo minero le cuesta aceptar, es que no hay fases. Yo ya no discretizo el volumen para planificar en fases. Acá no existe el concepto de fases, solamente existe el concepto de pit final y de periodos. O sea, yo sé cuáles son los bloques que deberían salir el año 1, los bloques que deberían ser extraídos el año 2, los bloques que deben ser extraídos periodo a periodo. ¿Ya? Que es algo que también yo obtengo dentro de la planificación tradicional. Una vez que yo planifico y sé qué material se va a sacar por año, yo también conozco los sectores que se van a ir extrayendo por año y eso se conocen como las fotos anuales, ¿ya? Para saber cómo va a ir evolucionando la explotación del pit por periodos. Pero eso es como el resultado final de todo un proceso tradicional. En cambio acá es el resultado de forma directa del mismo momento que hice la optimización. DBS es una metodología o un procedimiento alternativo. Ustedes me pueden cuestionar y decir, pero en el tamaño del pit, Lechan-Grossman, Pseudo-Flow, ellos ya han demostrado que generan el tamaño del pit que genera la máxima rentabilidad. DBS también llega a definir un tamaño de pit y es el mismo. Y genera la misma rentabilidad y en algunos casos genera un pit con una mayor rentabilidad que lo que propone Lechan-Grossman. Por lo tanto, sí garantiza el óptimo,
porque hay un modelo matemático detrás de esto, de optimización. Y eso es importante tenerlo presente. El primer modelo matemático que presentó Johnson ha sido reformulado, se le han incorporado nuevas restricciones y esto ha evolucionado con el tiempo. Hay quienes han trabajado en esta nueva modificación y lo vamos a ver al final. En un ratito más vamos a ver esas restricciones. No sé, Nelson Morales, Helves, Pierre han trabajado en esto del laboratorio Delfos, han destinado años en el desarrollo de esto, pero hay otros laboratorios que también han trabajado dentro de esto, como Mariño, que si no me equivoco pertenece a un laboratorio de investigación en Brasil y acá en Chile desarrollaron Doppler para esta tecnología y en Brasil desarrollaron el SimChat. Pero acá vamos a ver un poquito acerca de estos modelos matemáticos. La Universidad Adolfo Ibáñez junto con la Universidad de Chile, con un proyecto que estuvieron realizando, pusieron a libre disposición estos modelos matemáticos. Ya hay una primera versión donde solamente se llama UPI, en donde busca el Ultimate Pit. O sea, solamente definir el tamaño de PIT que genera la mayor rentabilidad o el beneficio acumulado, el van sin descontar. ¿Ya? Maximizar eso. Básicamente busca eso, determinar cuáles son los bloques que, si los extraigo, van a generar la máxima rentabilidad del proyecto, respetando una restricción de precedencia. Como lo mismo que había explicado Ever, para poder extraer un bloque me tengo que cuestionar si los bloques que están sobre él ya han sido extraídos, ¿ya? Por lo tanto, esas son la gran restricción que tiene. Y la otra restricción es que un bloque puede ser extraído por una única vez, ¿ya? Y otro criterio que tiene es que el bloque debe ser extraído en forma total. ¿Lo extraigo o no durante un periodo? No puede ser extraído de forma parcial, ¿ya? Y este es el modelo. Acá hay otro algoritmo o otro modelo que es el CPIT. Este es el PIT capacitado. Eso, ¿por qué? Porque ahora le voy a agregar una restricción súper interesante. Aparte de determinar los bloques que se deberían extraer para cada uno de los periodos, ¿ya? Y respetar la precedencia entre los bloques, y que cada bloque se debe extraer por única vez, tiene una nueva restricción de capacidad, ¿ya? Y acá, al proceso de optimización de PIT final, le puedo incorporar el movimiento mina y el movimiento estéril. Y eso ya lo hace bastante interesante. Y hay otra versión que es el PC-PSP, que esto básicamente contiene, aquí una de las variables que se incorpora es la fracción del bloque. Se asume que parte del bloque puede ser extraído en el año 1 y la otra parte del bloque puede ser extraída en el año 2, en distintos periodos, ¿ya? Y eso significa esta nueva variable que se le está agregando acá. Y que incluso el bloque puede ser extraído tal vez en un tercer periodo, pero el total de material que se saque del bloque no debe superar al total que existe, ¿ya? Para los distintos periodos. Entonces se agrega esa nueva restricción y se le agrega la restricción de capacidad y se le agrega algunas restricciones tal vez de recursos, horas hombres tal vez mínimas y máximas que se pueden destinar a cierta labor. Por lo tanto, es un modelo que cada vez se va complejizando aún más para obtener planes que cada vez sean más operativos, ¿ya? Y acá podemos ver el proceso. Este es un proceso tradicional, como el que habíamos explicado, y este es el proceso mediante la metodología de agendamiento directo de bloques. Es un proceso mucho más corto y mucho más directo, ¿ya? Y esto es algo súper interesante. En el proceso de la valorización de los bloques no se trabaja con el concepto de ley de corte. Cuando trabajamos con lo que la había comentado Ever antes, es que dentro de lo que él hacía tenía que generar una columna de valor del bloque y él tenía que discriminar si lo enviaba al botadero o a la planta según la ley de corte. Acá no se hace una sola columna, sino que al bloque se evalúa el costo oportunidad, o sea, se le calcula el valor si es que lo envió a la planta y el mismo bloque el valor si es que lo envió al botadero. ¿Ya? Por lo tanto, uno no predefine
a priori cuál va a ser el destino del bloque, sino que eso a la decisión la va a tomar el propio algoritmo, cuál va a ser el destino que va a tener ese bloque. Y considerando todo lo que es costo-oportunidad. Y lo otro interesante es que el algoritmo va a generar planes de producción que sí o sí tengan un perfil de leyes decreciente en el tiempo. Eso sí o sí me garantiza una mayor rentabilidad para el proyecto. Si yo extraigo las mejores leyes en los primeros años, eso va a tener un efecto en la recuperación de las inversiones, ¿ya?